La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani el día 21 de septiembre del 2012, cuyo título: Sí, Dios es poderoso sobre todas las cosas, y no le corresponde a Dios hacer nada que contradiga su unicidad. Glorificado sea Él, el exaltado, el Altísimo. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. En cuanto después, oh usuario Shihani, Dios es poderoso sobre todas las cosas, y no le corresponde a Dios hacer nada que contradiga su unicidad. Glorificado sea Él, el exaltado, el Altísimo. Y Dios Todopoderoso dijo: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 39, versículo 4. Pero si Dios hiciera eso y tomara para sí un hijo de entre todas las criaturas que Él creó, eso contradeciría el atributo de la unicidad del Señor. Por eso, prohibió sobre sí mismo hacer eso. Así que reflexiona y medita en las siguientes palabras de Dios Todopoderoso. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 39, versículo 4. Así que observen conmigo cómo el Señor eximió a sí mismo sobre el hecho de tener un hijo. Por eso, Dios Todopoderoso dijo: Subhana, huwa Allahul Wahidul Qahar. Sadaqallahu al-Azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 39, parte final del versículo 4. Entonces, si Dios sacara a una persona de su reino para que nos tuviera entre sus siervos, entonces esto contradiría las palabras de Dios Todopoderoso. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 19, versículos del 88 al 93. A pesar de que Dios puede tomar para sí un hijo de entre sus criaturas, esta acción contradice la unicidad del Señor. Glorificado sea Él. Por eso no le corresponde a Dios hacer eso, y por eso Dios Todopoderoso dijo: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 19, versículo 93. Mi querido hermano, ¿has venido a buscar la verdad? En tal caso, verdaderamente no digo nada acerca de Dios salvo la verdad. De hecho, después de la verdad no hay nada más que el extravío. Así que teme a Dios, mi noble hermano, y no te esfuerces en hacer preguntas sin fundamento. Oh hombre, si eres un erudito religioso que se preocupa por lo que beneficia a los musulmanes para conocer los asuntos de su religión, entonces dedícate a lo que beneficia a la religión y no te esfuerces para incapacitar nuestra respuesta haciendo preguntas vacías y vanas. Oh hombre, ¿cuántas creencias falsas en la religión de Dios que hemos rechazado, en las que la mayoría de musulmanes creen?
¿Por qué no nos dialogas acerca de la falsedad que ha sido completamente desmentida desde el Sagrado Corán? Oh hombre, sé de los agradecidos de que Dios te haya hecho vivir entre la generación en la que fue revelado el esperado Imam al-Mahdi, Nasr Muhammad al-Yamani. Sigue la guía del Señor, será mejor para ti. Y no te apartes de la verdad, por lo que Dios hará que la revelación del Imam al-Mahdi sea motivo de arrepentimiento y castigo eterno para ti, y una prueba de Dios establecida contra ti, y te castigará con un gran castigo. Ciertamente soy un consejero sincero para ti. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. Oh usuario Shihani, no dejes que las herejías te lleven a la perdición, porque tu pregunta en otras palabras es como si fuera, ¿acaso puede Dios sacar a una persona de su reino? Es como si fuera un preludio a la salida de Satanás, el anticristo, quien tomará la forma de un ser humano completo y reclamará su divinidad. De modo que pensaste que ibas a establecer un argumento en contra del Imam Nasr Muhammad al-Yamani, y utilizarás las siguientes palabras de Dios Todopoderoso para refutarme. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, parte final del versículo 106. Luego Shihani afirmará que ha puesto al Imam Nasr Muhammad al-Yamani frente a dos opciones, ambas son amargas. Si Nasr Muhammad al-Yamani dice que el más misericordioso no puede sacar a un ser humano de su reino, entonces este último no será considerado un siervo de Dios el más misericordioso. Luego Shihani dirá, ¿no es eso una negación del poder absoluto de Dios? De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir, sadaqa Allahu al-azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, parte final del versículo 106. Y si Nasr Muhammad al-Yamani emite una fatua declarando que Dios, el más misericordioso, puede sacar a una persona de su reino, para que no sea contenido dentro del reino de Dios, para que no vaya a estar entre sus siervos, basándose en las palabras de Dios Todopoderoso, Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir, sadaqa Allahu al-azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, parte final del versículo 106. Luego esta respuesta será un argumento contra nosotros después de la salida del anticristo Satanás, en forma humana, para proclamar su divinidad. De hecho sabemos a dónde quieres llegar, oh Shihani. Por eso pensaste que habías puesto al Imam al-Mahdi ante dos respuestas, ambas son amargas. O bien negará la capacidad de Dios para sacar a una persona de su reino, o bien afirmarlo, y luego la respuesta será un preludio a la salida del anticristo Satanás, que tomará la forma de un ser humano y se reclamará divinidad sin derecho. Pero la pregunta que surge por sí misma es, ¿no hemos establecido contra ti la prueba desde el Sagrado Corán, oh Shihani, con una declaración breve? ¿O es que quieres que te refrenemos aún más con la autoridad de la verdadera declaración del Corán, que hace callar las bocas? Nosotros no tachamos a todo aquel que no está de acuerdo con nosotros como demonio, excepto aquellos que han caído con la lógica de sus afirmaciones con sus propias lenguas, de modo que no vayan a culpar a nadie más que a sí mismos. El califa de Dios y su siervo, el Imam al-Mahdi, Nasr Muhammad al-Yamani, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y con todos vosotros.